He tenido la presencia extraordinaria de mi extraordinaria socia acá reemplazándome. ¿Cómo le fue con ella? Sí, le costó. Bueno, una motivación para ustedes, las mujeres, y para ustedes también los hombres. El domingo fue el Día de la Mujer. ¿La felicitaron estos sus compañeros? No. Por favor, los hombres, pónganse de pie todos. No, vamos a felicitarla. Felicitaciones por su día el domingo. Por favor, sigan luchando por ustedes, por su familia, por la sociedad. Las necesitamos, inteligentes. Lucharon por el voto, que no se quede solamente en el voto, que se quede en estudiar, no solamente se quede en estudiar, se quede también en trabajar, en progresar, en ser exitosas, en ser valiosas para la sociedad. Yo siempre he dicho que las mujeres, trabajar con mujeres no es un desafío, no es que hay que hacerlo. Sépanlo bien, trabajar con mujeres es una oportunidad para nosotros. Es un enfoque diferente. El enfoque normalmente es darle el espacio a la mujer, la ley del género, no género, primero. No, trabajar con ustedes es una oportunidad. Los hombres tenemos que tener la sabiduría de entenderlo. Yo siempre lo he entendido por mi socia. Miren mi socia mujer, y en otros negocios he tenido mujer. Mi socia fue compañera mía de la universidad, como ustedes. Yo desde la universidad fui inteligente y dije, uy, esta es mi compañera primero de grupo, después de socia, y vi el talento en cuanto a compañeros. Ella se fue en la vida para otras empresas, trabajó en Cerrejón, trabajó en una empresa láctea, y yo en un día dije, oye, pero ¿por qué no te vienes para acá cuando yo me fui para la corte? Quédate con la oficina, reemplázame. Y fue una oportunidad para mí. Gracias a ella estoy donde estoy. Se están quedando sin la felicitación, ¿viste? Por llegar tarde. Los hombres todos estamos de pie por ustedes, y ustedes que no son hombres. ¿Qué pasó aquí? Los mejores derechos. No, entonces son una oportunidad. Pero ustedes tienen que entenderlo. Tienen que entenderlo. Nosotros hombres tenemos que entender que son una oportunidad. Pero ¿sabes qué tienen que entender ustedes de verdad? De verdad. Tú que te ves un poquito incrédula de lo que yo estoy diciendo. Tienes que entender. Yo negocio con sindicatos. Entonces leo los ojos y leo las miradas y la forma de respirar. Entonces, tienen que entenderlo. Tienen que creérselo. Ustedes no se lo creen. Y a veces nos necesitan, por su oportunidad, nos necesitan a nosotros que somos más creídos que los hombres. Son súper creídos. No lo vean ahí, que como son profesores no se quisieron adelantar. Creídos. Los hombres somos creídos. Hubiera una mujer aquí y la hubiera mandado a la se hubiera levantado. Pero los hombres somos chachos. Usted es una mujer medio mira y ya cree que está enamorada. Nosotros creemos que está caída conmigo. Mira, el cerro. Mira, ya se yo. Se igualó, se sintió ahí, se sintió la rumba. La medio miró y dijo, no, está más caída. Caída. Y entonces se pone y se ríe. Y se rió 2 veces, está recaída. Eso nos pasa. ¿Pero por qué? Porque somos queridos por naturaleza. A ustedes les hace falta creérselo más. Y eso, lo que me ha pasado en la sociedad con las mujeres, es eso. Mi socia, de alguna manera, en un principio yo creo que ella no se lo creía. Y lo único que yo le aporté, ella me aportó muchísimo inteligencia, créetelo. Y la empujaba para que se lo creyera. Porque yo soy más comercial, yo soy más como él creído. Y entonces tiene que creérselo. Por favor, créanselo. Y eso me lo enseñó a mí, mi madre. Yo soy hijo de una madre joven y fue mi primera socia. Fue socia mía en mi primer negocio y me di cuenta que era una oportunidad trabajar con ustedes las mujeres. Entonces, por favor, hombre, este tipo te perdiste el tema de tu oportunidad. Acabas de perder el negocio de tu vida, no hay problema por llegar tarde, pero sigue de pie, tranquilo.
Por favor, hombres, créanselo, vean las habilidades de ellas, sean socios. Y ustedes, créanse. Feliz día, se lo merecen. Ya se pueden sentar. Listo, entonces conocieron a mi socia que les habló del fuero y les gustó la experiencia. Miren del tema. Yo, infortunadamente, por temas laborales no he podido venir estas 2 últimas semanas. Estaba en negociación colectiva con sindicatos para aprender a leer los ojos, para aprender a leer cómo se respira. Entonces estaba con un sindicato en Cali, Goodyear, que si usted ve en redes está amenazando con huelga. Entonces la cosa estuvo complicada. Pero está complicada todavía. En Goodyear, Cali, después estuve en Cartagena, en Polibol, otra industria del sector plástico, negociando, y después en Cúcuta, en SENS, que es el sector eléctrico EPM. No sé si han oído hablar de huelga aquí, sector eléctrico. Entonces, he tenido unos comienzos de año muy movidos. Parece viaja a Colombia, viaja por ella, por todas partes. Cúcuta, Cali, Cartagena, y eso no me impidió. Pero bueno, vino alguien mejor que yo, me hizo darles la clase. Entonces, vamos a hacer una contextualización de lo que hemos dado hasta ahora para avanzar en lo que nos falta, porque ya hay que cerrar porque viene el horario. Entonces, nosotros ¿qué hemos dado? Primero una introducción, una contextualización. El derecho al trabajo, como para sintonizarlo, el mercado laboral, los desafíos. Les hablamos de revoluciones industriales, de cosas para que ustedes, de alguna manera, provocarlos, no solamente al estudio de la clase, sino al estudio del tema general. ¿Verdad? Después de eso, de esa provocación del tema laboral, les hablamos de que aquí vamos a ver, si no mal recuerdo, según la temática de la clase que yo les dije, investiguen, revisen lo que van a hacer, hagan el plan de viaje. ¿Se recuerdan? Como ustedes van a viajar a un país o tienen un viaje que no conocen, ustedes hacen un plan de viaje. Les dije, ¿cómo no han visto el plan de viaje? Y fue la primera corchada que he tenido de cómo sí que no saben qué es lo que van a ver. Entonces les dije, vean el plan de viaje. En ese plan de viaje yo les decía que había una primera parte que es la ejecución del contrato. Obligaciones, aparte de las obligaciones, ya estamos en el tema de la estabilidad y también entramos en el tema de las terminaciones del contrato. De esa primera parte de la ejecución del contrato nos hace falta cerrar terminaciones, ver jornada laboral, que es cómo trabajan, cuáles son los horarios de las jornadas, y aparte de jornada, suspensión del contrato de trabajo. Como lo que nos falta de ese primer bloque. Y en ese primer bloque también está, y cierra para comenzar el segundo, todo el tema de las indemnizaciones, que es como un poco lo que vamos a terminar de ver. Hoy vamos a tratar de ver terminaciones del contrato de trabajadores, que no lo han visto, las indemnizaciones, y si nos da el tiempo, la suspensión del contrato de trabajo. Son como los 3 temas que vamos a intentar dar. Pero recapitulemos. Hemos dado obligaciones y prohibiciones. ¿Es correcto? Dentro de las obligaciones y prohibiciones, acuérdense que esa clase tú y yo dimos las obligaciones generales, que hice bastante énfasis y les mandé sentencia, porque eran 2 artículos nada más. ¿Se acuerdan? Seguridad industrial, buena fe, fidelidad. ¿Se acuerdan? Ojo que no se queden con los 2 artículos, sino con el desarrollo jurisprudencial. Después las obligaciones y prohibiciones especiales. Avanzamos con terminaciones del contrato. Quedaron las del empleado y modo de terminación quedaron lo de fuero, que lo dio mi socia, que lo complementó. Y de alguna manera ahora terminemos las justas causas para el trabajador, que es lo que nos faltaría de esa parte, por el paréntesis que hicimos de fuero con mi socia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Entonces, comencemos con la terminación del contrato de trabajo. El código. ¿Quién me lee la del trabajador? Ya las del parte del empleador las dimos. ¿Alguien dice que no? ¿Falta alguna? Me refiero a artículo 62, literal A. Haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante certificaciones falsos, todo acto de violencia, injuria, calumnia, etc. Ahí vamos. No quiero que puedan dar, no, eso no lo dimos. Listo. Entonces, viene la de
el empleador, que serían las siguientes. La del literal B, numeral 1. Entonces, miren que lo primero que les tengo que decir, guarda una correlación con las primeras. Si yo soy empleador y yo sufro engaño, pues yo soy profesor y sufro engaño de los estudiantes, pues yo tengo una acción o ustedes tienen un incumplimiento que yo puedo sancionar, ustedes me engañaron. Pero si yo soy el que los engaño, pues obviamente también tengo un incumplimiento de parte mía hacia ustedes. Es lógico que las obligaciones sean recíprocas, que es lo que pasa y lo que vamos a ver aquí. Entonces comencemos con la primera. ¿Quién lee la primera? Numeral 1. El haber sufrido engaño por parte del empleador respecto a las condiciones de trabajo. Entonces miren, la primera del trabajador, ¿cuál era? Haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para la admisión o tendientes a obtener un beneficio indebido. Aquí es lo mismo, mentira, mentira. Lo único que cambia son los ingredientes subjetivos. Y obviamente hacia quién la incumple. El sujeto activo y pasivo se invierte. Entonces, miren cómo aquí dice, haber sufrido engaño mediante certificados falsos. Ya no son certificados falsos, sino ya son sobre condiciones de trabajo. ¿Qué vamos a ver más adelante? ¿Eso qué quiere decir? Cuando dicen, no, pero explíqueme, doctor, eso de despido, justas causas del trabajador, justas causas del empleador. Pasa es que cuando ustedes vieron los modos de terminación, hay modos de terminación objetivos, ¿verdad? Incluso, préstame un marcador. Entonces, miren aquí que hablábamos aquí un poco de ejecución. Aquí vamos a hablar de terminación. Cuando es terminación es que culmina. Entonces, vimos modos que realmente son objetivos. Díganme los modos, ¿quién los recuerda? El artículo 61, muerte del trabajador. Ese objetivo, o sea, murió, pues no sigue el trabajo. ¿Por qué no sigue? Porque la prestación era personal de servicio. Si muere el empleador, no, porque puede seguir la sociedad o puede seguir el negocio. Sí, mutuo consentimiento. Exacto, entonces, modos, objetivos, allá. ¿Eso qué genera? Terminación. Yo puedo culminar. No tengo que pagar indemnización. Ahorita vamos a hablar de la indemnización. Pero es que la terminación, si yo te contrato a ti, yo no puedo terminar el contrato. Porque tenemos un vínculo, una relación. Acuérdate que hay una estabilidad, que es relativa, pero hay una estabilidad. Eso implica que debería haber un compromiso de seguir. Si yo tengo un vínculo laboral, debe haber un compromiso de seguir. A menos que yo haya pactado una condición. Cuando se culmina la obra, pintar el salón, yo tengo el compromiso de seguir contigo hasta que pintes el salón. Hasta ahí llegó tu estabilidad. Si te termino antes, incumplí el contrato. Y tú pagarás una indemnización. Porque acuérdense que en los contratos va envuelta la condición resolutoria. Si tú incumples un contrato, ¿qué pasa? Tienes que indemnizar por los perjuicios causados. Entonces, si yo tenía un compromiso contigo de que te quedaras hasta pintar el salón y yo te lo termino, ¿qué está pasando? Estoy incumpliendo. Tengo que pagar algo. Pero aquí yo establezco un modo de terminación, como en un contrato de civil, decir, cualquiera de las partes puede terminarlo con 15 días de anticipación. Esa es una manera de terminar. O por grave incumplimiento de las obligaciones, o por no tener el permiso en materia civil, yo puedo poner la condición que sea. Hay libertad. Aquí hay un poquito de restricción por el concepto de la estabilidad de por qué lo terminas. Eso hay que entenderlo. O sea, acuérdense cuando vemos laboral es un código intuitivo, protector. Mínimos derechos y garantías. Somos personas, no cosas. No estamos en igualdad de condiciones, no somos personas, no somos cosas. Entonces, aquí debe haber, para terminar, cierta protección. Primera, que están taxativamente las causales. Son taxativas.
La ley las concibe. En civil tú puedes poner no tener el permiso tal cosa. Pudieras ponerlo. Aquí no. Entonces comenzamos con los modos. Después de los modos vienen las justas causas. Pero miren que un poco los modos son de parte y parte. Los modos están incorporados en uno solo. Porque muerte del trabajador no tiene nada que ver con el empleador. El trabajador fue el que murió. Vencimiento del término realmente tiene que ver con los dos. Tú y yo pactamos un término. Culminación de la obra tiene que ver con los dos. Mutuo acuerdo tiene que ver con los dos. Renuncia tiene que ver con el trabajador. Miren que los modos están todos. Pero aquí en las justas causas están todos, pero están subdivididos. En los modos no hay una subdivisión. A del empleador, B del trabajador. ¿Sí me expliqué? Entonces, esto ya lo dimos. Ahora, ¿esto qué? ¿Qué similitud hay aquí? No hay incumplimiento del contrato. O al contrario, hay incumplimiento de uno y yo por eso lo voto. O sea, me refiero a que no hay incumplimiento del que saca a la persona aquí. Y no tiene indemnización. Yo me eximo de la indemnización si soy el empleador. O sea, son unas circunstancias eximentes de la indemnización, yo como empleador. Pero si soy el trabajador, y es lo que quiero hacer, si soy el trabajador, miren acá, pero espérate un momentico. Si yo te prometí unas condiciones de trabajo, y era por pintar el salón, y no te di esas condiciones, y tú renuncias, ¿yo me eximo de la indemnización? No. Si una justa causa, entonces ¿quién paga la indemnización ahí? ¿El empleador? El empleador. Pero si una justa causa, ahí dice que yo pago la indemnización. ¿Eso qué configura? Si van bien, van bien. ¿Qué configura? Eso tiene un nombre técnico. No es tan técnico, pero... no. Excepción, una manera No es muy civil, pero algo así. Despido indirecto. Es un despido indirecto. Cuando yo estoy hablando aquí, realmente esto es más que una justa causa, es un despido indirecto. Yo aquí despido directo por justa causa, no tengo indemnización. Si yo te despido pagándote la indemnización, yo te despedí y pago la indemnización. Pero aquí entramos a lo que se denomina despido indirecto. ¿Por qué? Porque si bien yo te renuncio, yo motivo la renuncia y digo que es por tu causa. Que tú vas a decir, usted me prometió que me iba a dar elementos de trabajo de protección y usted no me los está dando y no me está pagando el salario. Su grave incumplimiento me hace a mí renunciar. Págueme la indemnización, porque aquí me estoy yendo por usted. O sea, el incumplimiento de esa obligación genera que me da la libertad de irme y me pone a mí a pagar la indemnización. ¿Sí me explico? Entonces, estamos aquí en los despidos indirectos. Entonces, y ojo, ¿por qué terminación? Porque de alguna manera ustedes ya vieron que aquí cómo es la estabilidad. Estabilidad relativa, estabilidad absoluta. Pero sigamos con los que se pueden terminar. Ya, entonces, llegó el despido indirecto. ¿Cuál es la segunda? ¿Sí? ¿Tiene una pregunta? No. ¿Cuál es la segunda causal? Ya vimos el engaño en las condiciones del trabajo. ¿Cuál es la segunda? Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador, con el consentimiento o la tolerancia de este. ¿Correlación con cuál? Con la del empleador. Acuérdate, si hay una injuria y una calumnia frente al empleador, yo tengo la justa, yo te puedo despedir. Y la inversa también. Yo puedo despedir. ¿Qué se configura en ese caso? ¿Un qué? Una justa causa, un despido indirecto. Y me tiene que pagar consecuencias, me tiene que pagar la indemnización que veremos más adelante. Tercero,
Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. Listo. ¿Qué incurre el empleador en ese caso? Despedir directo. ¿Qué le corresponde pagar? Estos casos son así. Si fuera el trabajador que le hiciera, ¿cuál es la consecuencia? No recibe indemnización. No, pero ¿qué es? Justa causa. Despido por justa causa o terminación por justa causa, me exime de pago de indemnización. Son las diferencias. Ya. O sea, doctor, cuando es justa causa no hay que pedir indemnización, pero cuando no hay justa causa, sí se toca. Exacto. Cuando yo tengo una justa causa, tú me incumpliste el contrato. Yo tengo la facultad de despedirte o no hacerlo. Pero ambos son despidos, en el caso del empleador, despidos indirectos. No, espérate. Primero yo soy tu empleado. Ok. Tú incorres una justa causa y yo te despido. Yo tuve la facultad, o sea, tu incumplimiento hace surgir a mí una facultad o un derecho, que es despedirte. Supuesto fáctico se encuadra en justas causas. Consecuencia, tengo la facultad de despedirte. Sin el pago de indemnización. Tú que tienes el derecho de reclamar que no es justa o no es justa y pedir pago de la indemnización. Si es al revés, tú me renuncias y me dices que es indirecto, tú tienes la posibilidad de ir a la justicia, porque no es ahí a reclamar el pago de la indemnización, demostrando lo que dice en la carta. Yo tengo que decir que eso no es verdad. O sea, cuando es justa causa por parte del empleado, sí se paga indemnización. Sí, reclamada judicialmente. Por eso se llama despido indirecto. Ya, la primera, la literal A, me exime a mí del pago y me da la facultad, que puede ejercerla o no puede hacerla. O esa fue una pregunta para orar. Cuando yo salgo de la justa causa, ¿yo tengo la obligación de hacerla? ¿Sí o no? Claro que no. Está la facultad, pero yo puedo perdonarla, no hacerla. Y recuerden que con la justa causa, por eso hablan de oportunidad. Entonces yo les puedo hacer la pregunta en el parcial. La justa causa, yo puedo renunciar, yo puedo no hacerla. Sí. ¿Y qué pasa si al mes me arrepiento y la presento? Y yo no dije nada de eso, yo no dije ni que la renunciaba o no la renunciaba. ¿Se puede? Entonces ustedes me tienen que decir, ojo, no hubo inmediatez. Acuérdense que las justas causas del empleador, igual que las del trabajador, requieren inmediatez, oportunidad. Tiene que haber nexo causal entre la justa causa, los hechos y el despido. No puede ser extemporáneo. Lo mismo aplica para el trabajador. Esa misma condición que aprovecho para reforzarle, de oportunidad, de inmediatez, aplica para el trabajador. La otra condición que aplica también es que debe expresarse por escrito, debe sustentarse. Acuérdense que cuando yo lo hacía como el empleador, tenía que explicarlo. Y aquí también tengo que explicarlo. Entonces, sigamos. Doctor, La siguiente, ¿sí? es una pregunta. Yo pues he escuchado el concepto de renuncia motivada. ¿Es diferente a esto? Es lo mismo. ¿O es lo mismo? Pero mi renuncia motivada es lo que estamos viendo aquí. Yo renuncio motivado, pero hay que saber si porque yo no puedo motivar por temas personales. Y ahí no hay indemnización. Si es motivada por incumplimientos, es esto. ¿Sí me explico? Porque motivación puede ser, me voy para Estados Unidos. Ojo, término de motivación es el género. Aunque se asimila como es el género, a veces el género se asimila a la especie. Pero motivada, mira que es cualquier cosa. Me voy de viaje, no me voy de viaje. Pero más, cuando se refiere a incumplimiento, es la especie. O despido indirecto. ¿Sí me explico? Ya el despido indirecto sí es más preciso, es la especie. Porque es que yo te estoy reclamando algo a ti, que tú me hiciste. ¿Sí? ¿Y ambas partes pueden renunciar a la justa causa? Sí, claro. O sea, porque es que yo como trabajador no me dice las condiciones, pero ella es tan juiciosa. Sino que yo a este profesor lo aprecio mucho. Y sigue pintando sin seguridad. No renunció. Y pintó el tema hasta el final. Ya. O ella, yo no le pagué el sueldo. Y no reclamó y dijo, no, vamos a prestarle, pobrecito el doctor. No tiene plata, vamos a prestarle. Renunció.
Ella lo puede alegar o no lo puede alegar. ¿Sí me explico? O sea, sí, renunció, prácticamente. ¿No? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo? No, que no haya duda, no hay plazo legal, es un tema de interpretación. El plazo que no haya duda de que el motivo del despido está. Entonces, una pregunta oral para corcharlos. A ti, si yo no estoy pagándote sueldo, pero llevo 6 meses no pagando, no dándote la condición, y tú lo has perdonado por 6 meses, tú pudieras alegar al 6º mes ese despido indirecto. Porque sí, no, 6 meses, hace 6 meses no tenía que haber inmediatez. ¿Ah? No sabe. Prestemos más atención y veremos que sabremos la respuesta. Sí, tú. Yo creería que igualmente sí podría renunciar, porque aun cuando hablamos de inmediatez, es algo que se está repitiendo en el tiempo. No es que pasó hace un mes y ya se está repitiendo constantemente la falta de pago. Puntos, positivo, negativo. Listo. María Dávila. Listo. Sigamos. Bien, entonces miren lo que tenemos. Entonces, claro que sí, porque la justa causa se sigue en el tiempo. La pensión, ya voy. La pensión, justa causa. Acuérdense que cuando le dimos la pensión, tú te pensionaste, yo puedo seguir trabajando por la persona pensionada. Y a los 10 años lo terminé. A los 10 años. Yo seguí. Si tú me estás robando y llevas 10 años robándome, yo hoy lo hice, hoy me di cuenta, lo hago. El problema es que haya el último momento, el último hecho esté. Y otra pregunta para oral o para examen escrito. Caso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu compañero, tú. Imaginemos este caso. Tú, o no, tú no. Jorge trabaja en Olímpica. Y resulta que trabaja en la facturación. Y Olímpica le vendía, yo trabajo en Coca-Cola. Y en Coca-Cola le vendíamos a Olímpica productos. Y de alguna manera había una deuda de facturación. Nosotros creíamos que era la deuda normal. Pero cuando comienzo a auditar el tema me doy cuenta que en 1995, un compañero de Jorge facturó el producto pero no lo mandó a Olímpica. Estaba encompinchado con el del camión y se robaron el producto. El compañero todavía trabaja, pero el robo lo hizo en 1995. Ahí ya es extemporáneo. Pues además de que probablemente pues también digo, vaya colindando el derecho penal pues, respecto al delito, yo creo que sí, claro. ¿Que sí que es extemporáneo o no es extemporáneo? No, pues yo creo que, digamos, todas las reglas generales tienen excepciones. Yo creo que esta es una excepción, digamos, en mi opinión sería una ¿Y excepción. cuál es la regla de excepción? En realidad, pues porque no tenían conocimiento del hecho hasta, digamos, este momento. Si ellos tuvieran conocimiento del hecho, por ejemplo, en el año 1995 cambia la situación. Pero si yo me doy cuenta de, digamos, de ese perjuicio hoy en día, pues como es mi conocimiento de causa, pues puedo despedir. Sí, exacto, bien, punto positivo. ¿Qué es lo importante? Ojo, la inmediación no quiere decir que yo tengo que tener conocimiento, desde que yo tengo conocimiento, o sea, la inmediación opera desde que yo tengo conocimiento. Si yo no tengo conocimiento, sí, o sea, desde que yo tengo conocimiento. Ya abro las preguntas aquí y allá. Desde que yo tengo conocimiento, ¿sí me explico? O sea, pero eso es lo que yo quiero que sepan, o sea, yo puedo perdonar, pero yo puedo después ejercer porque todavía sigue la justa causa dándose. O yo no puedo ejercer la facultad y la ejerzo después si se sigue dando. Si se deja de dar, no.
yo quiero despido indirecto porque usted hace 6 meses no me pagó el sueldo oportunamente. Lo siento. No hay despido indirecto. O sea, no hay inmediatez. No, yo me renuncio y no digo nada en la carta. Y después voy a alegar que es que no le pagaba. No, lo siento. No, expresaste los motivos de la carta. ¿Sí me explico? No, yo pensaba que sí me pagaba porque eran las cesantías. Y las cesantías las consignaba y usted me mostraba un documento falso. Y te diste conocimiento después. Es válido. Pero miren eso es lo que yo quiero que sepan. Esas son las preguntas del oral y de los quizzes o de los exámenes. No cuál es la justa causa, yo no quiero saber. Uno no se va a aprender las 10 justas causas de memoria. Nosotros tenerlas claras. Esto es un comportamiento indebido. Como que me digan 3, 4, está bien, o sea, que tengan una idea. Pero lo que necesito es que lo que nos sale en las leyes, eso sí lo quiero que lo tengan aquí en el cerebro. Ojo, tiene que ser oportuna. Oportuna inmediatez. Tiene que tenga el conocimiento. Si el proceso disciplinario se demora, otro caso. El proceso disciplinario se demora 1 año. Pero porque el tipo se capacitó, ¿yo pierdo la inmediatez? No. Y le estoy dando un derecho, o sea. ¿Sí me explico? O sea, no estoy haciendo. Entonces, eso es lo que yo necesito que me analice. Acuérdense que yo en las clases le he dicho que más que lo teórico, quiero es que motivarlo a que esas cabezas piensen. ¿Para que tapen qué? ¿Para que cierren qué? Las ventanas a los ladrones. Eso es lo que necesito. Entonces, tienen que comenzar a ver. Ojo si es oportuno. Ojo si la carga está motivada. ¿Desde cuándo tuviste conocimiento? ¿Cuándo votamos el proceso disciplinario? ¿Cuál es el proceso disciplinario de la empresa? ¿Hay un proceso disciplinario en la empresa? No lo hay. ¿Todavía no hemos dado el proceso disciplinario? Sí, ya lo dijimos. No. Bueno, después lo vamos a ver cómo es el proceso disciplinario, cómo se hace. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que tienen que estar viendo para encontrar la solución al caso. Entonces, habríamos abierto preguntas por aquí, sí o sí, y después llegamos a esto. No, sí, no, es que, digamos, estábamos ahí conversando y en el caso que usted nos ponía, que el empleador no le paga el salario y es constantemente que no le paga el salario y que pues estaba hablando de la inmediatez y tal, pero nos surgió la pregunta de si el salario es un derecho irrenunciable, ¿por qué se permitiría que digamos que el trabajador perdone el hecho de que no le paguen un salario? Hombre, el primero que no lo está renunciando al salario. Lo que es renunciar al salario, ya yo después se lo pagué. O sea, en ningún momento yo he dicho que ella renuncia al salario. Ella lo que está de alguna manera desistiendo o no ejerciendo, que de alguna manera ella lo puede ejercer, pero no lo está haciendo y por extemporaneidad está perdiendo la facultad, es la renuncia motivada, el despido indirecto. Yo le tendré que pagar su salario, sus cesantías, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Está o perdiendo la oportunidad de la facultad y incluso esa obligación a mí no me desaparece. La de entregar elementos de protección tampoco, sino que no lo hice. Y si ya no lo hice y ya terminó el contrato, ¿ya qué? ¿Ya para qué sirve? Incumplió una obligación. Si le pasa una consecuencia, yo también tendré que responder por eso. Lo que pasa es que aquí no pasa nada. Sí, pero supongamos que el pago, no hace el pago, pero no es que no sea constante, solo una vez no hizo el pago de un salario y se terminó el contrato, nunca se pagó ese salario. Ella me puede demandar, ahora vamos a ver más adelante, que ella me puede demandar por reclamo de salarios y una indemnización que está en el artículo 65, que la vamos a ver más adelante, que se llama salarios moratorios. Habrá otras consecuencias. Ahí se rompe lo de la inmediación. No, son dos reclamaciones diferentes. Okay. Yo te cojo, y bueno, yo te cojo, tú vas, ustedes dos pelean y se dan puños. Y en la pelea, él te desfigura la cara. Ahí hay dos responsabilidades. La penal, lesiones personales, y la civil, que te tiene que pagar. Son dos cosas. ¿Sí me explico?
Entonces, eso es lo que sucede. Tú puedes ejercer una, puedes ejercer otra, puedes ejercer las dos. ¿Entiendes? Entonces, lo que está pasando con el no pago de salarios es que hay un incumplimiento de una obligación que genera dos sanciones o dos consecuencias. La primera es que puedo hacer un despido indirecto. La segunda es que podría hacer una demanda por pago de salarios. Incluso una tercera, podría hacer una querella en el ministerio por incumplimiento de la ley. O sea, de una misma situación se derivan muchas consecuencias. Yo te estoy hablando de la que me corresponde en este momento, que es despido indirecto. Pero un hecho puede originar diferentes consecuencias y diferentes acciones. Penal, civil, policiva. Mira, un incumplimiento genera el Ministerio del Trabajo, acción policiva. Laboral, y si el incumplimiento es de riesgos laborales, ya puede ser hasta penal, homicidio culposo. ¿Entiendes? Sí, yo también tengo otra pregunta aparte de esa, y es que, pues listo, tiene que haber un factor de inmediatez, y la inmediatez arranca desde el momento en que se conoce de la justa causa. ¿Qué tan diligente tiene que ser una persona respecto del conocimiento de la justa causa? O sea, por ejemplo, es no, es que yo tengo 2 trabajos y me di cuenta que hace 2 años no me pagan un salario. No, ¿Acabas de dar cuenta? tú igual lo tienes ahora. Sí, pero pues un salario es muy notorio. Digo, Sí. Entonces, tiene que ser verdad. No te exige una diligencia suprema, pero tiene que ser verdad. Yo pudiera utilizar eso, yo como abogado, yo lo que utilizo eso es para decir, mire, es que él sí sabía, él no sabía, habíamos hecho ese pacto. Yo lo voy a utilizar en contra, genera una debilidad, pero no exige diligencia, el conocimiento. ¿Qué pasa si el trabajador no fue inmediato porque tenía como una confianza en que el empleador, por ejemplo, en el caso de pago inoportuno del salario, qué pasa si usted es el empleador de Sofía y Sofía pues no le ha pagado el salario, pero Sofía no es inmediata con la renuncia motivada porque ya pues confía en que usted se está demorando, usted le dice sí, Sofía ya le va a pagar, y no es inmediata porque confía en que como que le hace plazo de gracia en, bueno, esta señora alguna vez en ese momento me va a pagar, y no fue inmediata por eso. Lo primero es que a lo que nos interesa a nosotros y que no pueden perder de vista que hay un incumplimiento de la ley. Así ya confíe, no confíe, hay incumplimiento de la ley. 2, un incumplimiento de una ley que es de orden público, que es un mínimo derecho irrenunciable. Lo primero. Después vienen los cuales son las consecuencias o las acciones que te generan. Ella pudo perdonarme 6 meses, 8 meses, pero ella todavía tiene la acción policiva, porque aparte de eso, cada acción tiene un término de oportunidad. Entonces, la acción policiva la puede presentar. Si yo pasaron 2 años y no le pago el salario, me puede reclamar. Si pasaron más de 3 años, lo perdió porque prescribió, pero puede reclamar. Y 3, ya la justa causa, si yo le pagué, ya ella la pierde porque no fue oportuno. ¿Sí me explico? Porque recuerden, lo importante es que hay un incumplimiento, que es un derecho irrenunciable. ¿Cuáles son las consecuencias y la acción? Deriva de lo que tú quieras reclamar y donde te quieras ejercer la acción. Sigamos allá, ya se fue la de allá. ¿Alguien más aquí? Sí. Ahora venimos por ahí. Algo que no me quedó claro frente a la renuncia motivada y a la inmediación es si yo conozco el hecho, por ejemplo, con el tema de que hace 6 meses no me pagan. Yo conozco este hecho hace 6 meses, pero igual el empleador sigue no pagando a día de hoy. Esa inmediación, si yo quiero tomar la acción de una renuncia motivada, ¿surge o no surge por el hecho de que todavía el empleador no me está pagando? O ese término se da desde que yo conozco la situación y no actúo frente a esa situación? No. Son diferentes cosas. La inmediación se da desde el incumplimiento, es decir, desde el primer momento. Lo que sucede es que si ese incumplimiento es sistemático, reiterado hasta la fecha, yo hoy todavía lo puedo alegar. ¿Sí me explico? Porque ha seguido incumpliendo. Yo lo que puedo, incluso lo puedo agravar, decir, mire, yo hasta quise darle un espacio,
pero este ya incumplimiento protuberante, sustancial. No se trata de un mes, se trata de 6 meses. Pero fuera diferente si el incumplimiento mío, el cumplimiento hubiera sido en junio, julio y agosto. Y en agosto se hubiera puesto al día. Y yo en enero hoy, o en diciembre, digo, mire, es que este fue reiterado y protuberante el incumplimiento 3 meses en julio, agosto. No, discúlpame, ya la justa causa no la puede negar. Vaya al ministerio si quiere. Vaya a otras cosas, pero la justa causa no. Porque no hay oportunidad. Listo. Por acá. Doctor, a mí no me queda muy claro si es necesario que haya diligencia por parte del trabajador para conocer el incumplimiento. O sea, ¿O es algo que se puede alegar? Todo depende de la razonabilidad que tenga el caso. Porque, por decir algo, un tema, un elemento de protección es la línea de vida cuando vas a trabajar en altura. Y yo no sé que como trabajador, yo soy básico, yo no sé que hay línea de vida, ni sé que eso era obligación del empleador. Él no fue el más diligente, porque yo como trabajador debería saber, pero aquí el que tenía la mayor responsabilidad, ¿quién era? Pues recuerdan cuando la obligación general, ¿cuál es la responsabilidad del empleador? La del padre de familia. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú eres el padre de familia, tienes que capacitar, tienes que supervisar, tienes que coordinar. ¿Sí me explico? Y claro que hubo una negligencia o un abuso o un mal comportamiento, mala conducta del hijo. Pero tú respondes. ¿Sí me explico? Entonces, depende del caso, pero recuerda de que la mayor responsabilidad la tiene el empleador. ¿Tú ya? No, era una pregunta parecida a eso, pero, o sea, es que no existe límite, como lo que dice Nicolás, 6 meses y tú le seguiste dando ese plazo de gracia. Sí. Y si hay otras prestaciones, obviamente, pues no salariales, pero entonces el empleador te dice, mira. Sí, de pronto tú tuviste, acuérdate, tú eres la parte débil. Sí. Tú tuviste la necesidad, no tienes trabajo, tú estás buscando trabajo y no renuncias. Porque es que eso es lo único que tienes, te medio paga. ¿Cómo te voy a castigar por de alguna manera tolerar el incumplimiento? ¿Sí me explico? Y ojo, nunca te voy a perdonar, porque si tú siempre vas a poder hacer el tema al ministerio. Pero si es una justa causa y ya pagué, ya pierde la justa causa. Más no las otras acciones. Pero eso es probable, o sea, para como un poquito, como 6 meses. En Colombia, en el sector público, el sector salud, Okay. Yo he conocido empleados que han aceptado 1 mes, 2 meses, 3 meses, les dan una cosa, les dan otra. Okay. Es lo único que tienes. Que nosotros no estamos, o sea, Colombia es un país de hoy en día de desarrollo, hay mucha pobreza, mucha necesidad. Nosotros hacemos conclusiones con nuestra ficción, pero hay demasiada pobreza. Es que no me queda claro el tema del despido indirecto, o sea, como la relación con la justa causa. Así que cuando yo despido, el despido normalmente es del empleador. Sí. O sea, es la decisión del empleador. Te termino el contrato, te despido. La del trabajador se llama renuncia. Sí. ¿Sí me explico? O sea, entonces lo que hacen es asimilar eso. ¿Por qué despido? Indirecto, porque es que yo renuncio, pero renuncio por ti. O sea, así me explico. Entonces es un despido que te imputo, que te achaco a ti, empleador. Ya, y eso, o sea, los efectos de un despido indirecto son pago la de indemnización. Pago de indemnización. Listo. Sigamos con la otra causal. ¿Cuál fue la última? La tercera, vamos con la cuarta. Sí. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que pongan en peligro su seguridad o salud y que el empleador no se haya a modificar. Perfecto. Yo la siguiente no la voy a leer porque son muy correlacionadas con la otra, no me voy a demorar. Por favor, léanlas todas. Si tienen alguna pregunta, nos las hacen después en la próxima clase o algo, o el monitor, porque realmente no tiene duda. A mí lo que me interesaba aquí era utilizarlas para reforzar lo de la inmediatez que aplica de los dos lados,
para reforzar lo de la oportunidad y para introducir el concepto del despido indirecto y de las consecuencias de un caso de otro. La última que voy a leer es la octava, que me parece importante. Léanme esa, que esa me parece importante, que también está en la del empleador, pero me parece, quiero detenerme ahí. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, miren, ya aquí es cualquier violación grave de las obligaciones y prohibiciones que le incumben al patrón. Mire lo que, pero también mira, sigue lo que la otra parte me interesa, es la que quería hacer énfasis. O cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Esa es importante, porque miren, ahora estábamos hablando de los casos del empleado con necesidad, pero ahora hablemos del caso del empleado de alto nivel. Yo soy presidente de una compañía de auto y me voy para otra y quiero renunciar. Entonces yo voy a la otra y le digo a Bayer, señores de Bayer, hagamos una cláusula que es despido indirecto o que es un grave incumplimiento del empleador, que usted no me dé la financiación para sacar el proyecto X. Miren el tema, o sea, repito, o faltas graves catalogadas en el contrato, en el reglamento. En caso particular, voy a recordar los casos particulares que decíamos del empleador. McDonald's pacta en el contrato que regalar el almuerzo es una justa causa para terminar el contrato. ¿Ustedes creen que es justa causa? Regalar la comida. McDonald's le da a sus trabajadores una hamburguesa, el almuerzo, y pacta en sus contratos. Si usted regala esa hamburguesa a su hermano, papá o algo, se la lleva para casa para regalarle a justa causa. Entonces la pregunta es, ¿válida esa justa causa, sí o no? ¿Y por qué? ¿Quiénes dicen que no es válida? No es válido. Tú, pero hace la mano sin miedo. No es válido. Listo. ¿Por qué no es válido? Tú, ¿por qué no es válido? No sé bien cómo jurídicamente, pero pensaría que pues a la empresa no le concierne también después, o sea, después de que ya se le ha regalado a la persona, ya que, sí, como que ya después de haber el beneficio, no le concierne qué hace la persona individualmente con ese beneficio, sí. Entonces, listo. Eso. Ahora, ¿quiénes dicen que sí puede pactar la justa causa? Tú. Pues realmente es decisión del empleador y también debe estar en el reglamento. Entonces, pues si ya se pactó y ya se firmó, realmente debe cumplirla. Debe cumplirla por un tema objetivo. Lo primero es que recuerden que cuando vimos el tema del empleador, lo mismo está pactado. El grave incumplimiento o las faltas catalogadas como tal. Entonces, de ahí debe haber una valoración objetiva, o sea, hay un espacio para valorar. Pero aparte de eso, no puede ser una cosa arbitraria, tiene que tener un sustento. Ojo, ¿por qué McDonald's pacta eso? Tiene una razón. McDonald's, ¿qué vende? A los que dijeron que sí. ¿Qué vende? Y si yo te la regalo para que tú te la comas y tú la regalas a otro, ¿qué estás haciendo? Quitándome una venta. Estás compitiendo conmigo. Tiene justificación. Porque imagínate los 20 empleados que tienen su hamburguesa. Dicen, no, vamos a hacer una vaca, traigamos arroz aquí de pollo y cojamos las 20 hamburguesas y vendámoslas aquí al lado. Yo las regalé. O en la caja, con esta 20, esta es la plata para mí. No es que era un beneficio mío. Espérate. O los uniformes. Cogió el uniforme y lo utiliza para hacer un robo. O para emborracharse y hacer un escándalo. Era mi uniforme. Está en mi vida personal. Pero ojo. ¿Entiendes? Entonces, ¿hasta dónde llega mi derecho y mi intención de derecho? Hay unas justas causas que pueden pactarse en los contratos, en los reglamentos. Especialmente por otras particularidades. ¿Usted cree que en alguna empresa
puede ser prohibido hablar por celular y que sea justa causa. ¿En qué casos? Digamos en los Call center, pero hay otro más importante que lo están diciendo, los bancos. ¿Qué hace el cajero? Llama al ladrón, lo espera y te roba. Entonces tú dices, no, ¿cómo me va a prohibir el celular? Discúlpame, se puede. O sea, las prohibiciones que yo decida como empleador incluir en el reglamento, sí o sí tienen que ver de pronto con la actividad que yo esté realizando. Lo primero es que tienes un espacio, porque la Corte ha dicho que son objetivos que va muy en línea de lo que ella dice. Tienes espacio para pactarlas. ¿Qué digo yo? No puede ser arbitraria. No te metas a la religión católica. No puede ser que los sábados vayas al culto. No puedes tener animales, no sé. Okay, sí, claro. Es una locura, tiene una razón de ser. En los contratos se da mucho el tema de como hay una justa causa que es el bajo rendimiento. Pero ese bajo rendimiento tiene un tema para comprobarla. En los contratos se da mucho, sobre todo en ventas que pactan, el que incumpla la venta, en 2 meses consecutivos de justa causa. En principio te diría que es válida, pero hay que ver la razonabilidad. Si resulta que yo hago una encuesta y el 99% de trabajadores la incumple, ya la razonabilidad comienza a fallar, ya se huele más arbitrariedad. ¿Sí me expliqué? Y eso hay que verlo, o sea, y por eso, y gracias a Dios, en eso hay espacio, para eso estamos los abogados. Porque como no hay un término, como tú decías, la inmediación, ¿cuánto es? 2 días, 3 días, 5 días. Es más razonable. Si tú estás en Bogotá y de recursos humanos y el caso se da en Leticia, te implica un mayor tiempo por el tema. No puedes abusar, pero tiene que haber una razonabilidad que nosotros es el que la incluimos. Entonces, para este gran incumplimiento de obligaciones, ojo, yo también lo puedo pactar como trabajador. Ya voy, como trabajador, ¿cómo lo puedo pactar? Es decir, usted se compromete como mi empleador que yo voy, pero usted me va a dar 1 billón de pesos porque yo vengo aquí a hacer este proyecto. Y si usted no me lo da en el programa de trabajo, eso es una justa causa para yo ir. Y me tiene que pagar tanta plata. Porque yo voy a ir hasta pactar que la indemnización sea mayor. Pero eso lo veremos en la indemnización. Pero lo importante es eso. ¿Sí me expliqué? Eso es lo importante. Entonces, aquí en estos incumplimientos. Preguntas. Sí. Digamos, en ese caso, yo ya firmé el contrato, igual vi una cláusula que no me gustó, por ejemplo, totalmente arbitraria, que no puedo tener perros en mi casa. ¿Yo puedo hacer revisión del contrato? ¿Revisión judicial? Hay un artículo de revisión, pero yo en ese caso, ojo, hay otro artículo que debiste ver en Laboral 1 que se llama ineficacia de las cláusulas que violan la ley. Entonces se entendía una cláusula ineficaz. Yo no le presto atención. Y en el evento que vaya a un juicio, digo que es una cláusula ineficaz. ¿Sí me explico? Igual la puedo demandar también. ¿Otra pregunta? Listo. Entonces, ya saben, uno puede catalogar, ojo, esta para mí es de las más importantes y por eso estoy haciendo énfasis. Estoy aprovechando estos modos de determinación para hacer énfasis en los que son a cargo o son a favor del empleador. Entonces recuerden, se puede catalogar como tal graves incumplimientos de las obligaciones. Entonces leamos el parágrafo, por favor. La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos. ¿Ya vieron lo que yo les decía antes? Yo tengo que alegar. Si yo no alegué, en un caso u otro, frito. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Entonces, vamos en las terminaciones del contrato de trabajo. Vamos a dar otro tema que me parece interesante. Ahorita cerramos con despido unilateral, las indemnizaciones. Si no cerramos,
pues queda para la siguiente clase. Vamos a continuar ahora con suspensión del contrato de trabajo, que lo teníamos pendiente, que es el artículo 51. Y lo que tú decías de la revisión, mira lo que está en el 50. Pero igual yo te digo, lo mejor es lo de ineficacia. Entonces estamos en la ejecución, ¿verdad? Hemos visto incumplimiento de las obligaciones. Hemos visto modo de determinación, justas causas. Pero hay un fenómeno jurídico en el contrato que se llama suspensión del contrato de trabajo. La suspensión no es una terminación, no es un despido. Ojo, no es un despido, no es una terminación. ¿Qué es la suspensión? Como su nombre lo dice, es un momento cuando se configuran unas determinadas causales, o esas causales son taxativas, en las que las partes quedan relevadas de cumplir sus obligaciones principales del contrato de trabajo por la suspensión. ¿De qué quedan relevados? En el caso, gracias, en el caso del empleador, yo quedo relevado de pagar el salario. Por eso es función, obligación principal, elemento esencial del contrato. Recuerden que hay tres elementos: subordinación, remuneración y prestación de servicio. Entonces, en la suspensión, las partes quedan relevadas de cumplir los elementos del contrato de trabajo. Entonces, en el caso del empleador, suspensión. Empleador, no salario. En el caso del trabajador, ¿cuál creen? ¿Ah? No servicio. Ya. Entonces miren, no se termina, porque cuando termina pues no hay salario ni servicio. Y no se termina, aquí el vínculo sigue vigente. No termina. Lo único es que queda suspendido el pago de salario y la prestación de servicio. Ahorita veremos el artículo 53 que tiene otros efectos en las prestaciones, en las primas, pero lo más importante, los dos elementos: no servicio. La subordinación por supuesto no se ejerce porque no es servicio, pero la subordinación está pendiente, igual que los elementos. Entonces, eso es la suspensión del contrato. Léanme entonces cuáles son las causales. Es importante que tengan, cuando yo en el contrato, en el parcial oral, yo les pregunto, díganme cuáles causales. Ustedes tienen que tener una idea de qué se trata, las diferencias. No saberse las 7 de memoria, pero por lo menos que yo les diga 3, 4 y tengo una idea. Y si les preguntan alguna, tienen que saber la particularidad de cada una para que no se les metan los ladrones. Entonces, estas causales, efectos, que es el que sigue. Y yo pregunto, le damos las causales por las que suspende el contrato de trabajo. Por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Por fuerza mayor o caso fortuito. Se suspende el contrato de trabajo. Cuidado, yo le puedo preguntar qué fuerza mayor, caso fortuito, y usted no sabe. No, es que eso no lo vimos en clase. Disculpame. Ahí se le fuerza mayor, caso fortuito. Y es más, lo han dado todo el derecho. Como lo que les pregunté de buena fe. Los conceptos que tiene que saber. Entonces, la primera que deben saber de esa causal, esa no quiere aviso para que se dé. Se da la fuerza mayor caso fortuito y yo lo que tengo es que notificar a los trabajadores y al ministerio. Pero yo no necesito permiso, yo necesito autorización. Eso es importante. Se pregunta clara: oye, yo a la fuerza mayor tengo que pedir permiso al ministerio. No. ¿Y cómo voy a pedir? Vino una avalancha, se suspenden los contratos.
un problema de orden público, se suspenden los contratos. Yo eso no lo esperaba, era impredecible, era inesperado, se escapó de cualquier proyección mía. No hay un partido de millonarios y en el partido de millonarios lógicamente cierran la vía o algo previsible. ¿Sí lo explico? O sea, hay que ver que sea verdaderamente fuerza mayor. Yo no tengo que ser solamente suspendo los contratos, le aviso al empleador, le aviso al ministerio, le aviso al trabajador. Una avalancha, cerremos el tema. Esa suspensión es importante, puede operar total o parcialmente. Me explico. Hay una avalancha y solamente afecta a una de las sedes y no a la otra. ¿Tengo que suspender el contrato en la otra? No. Incluso en la misma sede hay una inundación parcial. Se inundó un cuarto de máquinas, pero no otro. Puedo suspender los contratos de ese cuarto de máquinas porque el otro se superó. Entonces puede ser total o parcial la suspensión. Entonces eso, primera causal. Segunda causal, por la muerte o la inhabilitación del empleador cuando éste sea una persona natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo. exacto. Entonces, muerte del empleador cuando traiga como consecuencia necesaria la suspensión del contrato. Miren que la muerte del trabajador genera la terminación, ¿verdad? Pero la muerte del empleador no. Puede generar hasta una suspensión, pero no en cualquier caso. Se muere de alguna manera el dueño de un grupo empresarial, ya el gerente, el presidente, no va a poder generar. Cuando genere necesariamente la suspensión de los contratos. Como consecuencia necesaria y directa. Tienen que le agregar un ingrediente subjetivo que hace más exigente esta suspensión. 3. Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en todo o en parte hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, mediante autorización previa del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, de la solicitud que se eleve al respecto el empleador deberá informar de forma simultánea y por escrito a sus trabajadores. Esta miren la diferencia con la de fuerza mayor. Aquí sí se requiere permiso. Esta clausura temporal de la empresa requiere permiso. Debe ser por circunstancias técnicas que expresa la norma y autorización de quién? Del ministerio. Si no te autoriza, ¿tú puedes suspender? No puedes suspender. Entonces, una diferencia sustancial. La cuarta. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. Entonces, miren, la suspensión disciplinaria, que ahorita vamos a ver cuando veamos el proceso disciplinario, y genera una suspensión, es una suspensión del contrato. Por tu culpa, que incurriste en un incumplimiento de la obligación. No te pago salarios, tú no prestas servicio. Y la licencia ya no es un incumplimiento, sino que acordamos que vas a hacer un curso en Madrid, no necesito un permiso de 6 meses, lo acordamos, suspende el contrato de trabajo. No pago salario, no prestación de servicio. O te mando una comisión al extranjero y te contrato una empresa en el extranjero, y aquí suspendemos el contrato. No genera salario, no hay prestación de servicio. La cuarta. La quinta. Sí, la quinta. Por ser llamado el trabajador a prestar servicio militar. En este caso, el empleador está obligado a conservar el puesto de trabajo hasta por 30 días después de terminar el servicio. Dentro de este término, el trabajador puede reincorporarse a sus tareas cuando lo considere conveniente y el empleador está obligado a admitirlo tan pronto como este gestione su reincorporación. Entonces, vas a prestar el servicio militar, yo tengo que conservar tu puesto hasta 30 días. Y se suspende el contrato de trabajo. El contrato queda vigente. Se suspende porque voy al ejército. ¿Sí? ¿Sí? Ahora que no es obligatorio, igual la causal está en suspensión. Está sirviendo a la patria, el legislador consideró viable en ese momento, sigue vigente la norma. Una pregunta. Sí. Si voy a contratar a alguien y esa persona va a saber que eventualmente
va a prestar servicio. ¿Eso podría ser una causa para no contratar a alguien? No creería, yo creería que sería una discriminación. O sea, no lo considero razonable. Sobre todo cuando es una causal de suspensión. Y está el tema de los valores a la patria, de servicios obligatorios, como saber, yo sé que va a ser jurado de votación o va a ver las elecciones y te voto por ese permiso. Y la sexta, Por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no exceda de 8 días por causa no justifica la extinción del contrato. bueno, entonces por detención preventiva o arresto correccional. Aquí es que no exceda de 8 días. Porque cuando excede de 8 días ya se vuelve justa causa. Recuerden, vayan a la justa causa y vean la norma que se correlaciona con esta. ¿Cuántos días? Sí, si no mal, no recuerdo, creo que son 3. O sea que el 30 días ya lo echaría. Pudiera ser una justa causa. Lo que pasa es que cuando vimos justa causa eso tiene una consecuencia, que si lo absuelven, te toca pagar la indemnización. Aquí es suspensión del contrato. Pero busquemos el artículo, vayamos otra vez al 62 y busquemos el numeral séptimo. Doctor, una pregunta. La detención preventiva del trabajador. Ya vamos. ¿Lo leo? Ahí es. La detención preventiva del trabajador por más de 30 días a menos que posteriormente sea absuelto. O el arresto correccional que exceda de 8 días aún por término menor. Cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato. Entonces, miren que hay una detención de 30 días, pero ¿cuál es el problema de esa detención? Que si, ha dicho la jurisprudencia, que si me absuelven, tengo que pagar la indemnización por esa causa. Pues, cosas que tienen que averiguar, y quiero que me las averigüen. Usted ya era penal. Está nada, bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre detención preventiva o arresto correccional? Porque están diciendo ahí, ese término, ojo, este es un código viejo. ¿Es lo mismo hoy el derecho penal? ¿O cuál es el nombre actual? Y lo segundo que quiero que me investiguen, porque es pregunta del oral, la relación, la diferencia entre esta y la procedencia del numeral séptimo del artículo 62. Acuérdense que es justa causa lo que acaban de leer. La detención preventiva del trabajador por más de 30 días. Pero ahí hay una sentencia que declaró exequible condicionadamente ese artículo y se declaró indebida. Necesito que lean esa sentencia. Estamos hablando de el artículo 51, numeral séptimo, y la relación con el artículo 62, literal A, numeral séptimo. Bueno, lo primero, o sea, ¿Qué? Eso es lo segundo, pero lo primero. No, la primero es, así como me tienen que saber que es buena fe, fuerza mayor, caso fortuito, yo necesito que me sepan que es detención preventiva, arresto correccional, que los están utilizando en esa norma. Y, ojo, muchos de estos términos ya han evolucionado. No quiero que me sepan cómo se llama hoy, cómo no se llama hoy. Y que en el numeral séptimo, Jorge, tú no le habías mandado la sentencia de este artículo, ¿verdad? Sí se la mandaste. Mandémosela, la sentencia que es de ese artículo, de qué pasa si se absuelve o no se absuelve, y la desequilibridad, para que las lean. ¿Y la qué, perdón? ¿Ah? ¿Y la qué? El artículo de la justa causa de detención preventiva por más de 30 días ha tenido varias sentencias que lo desarrollan. Una de la Corte Suprema, que es lo que dije ahorita, que la Corte Suprema te enseña que en el evento de que a ti te absuelvan la fiscalía, puedes reclamar la indemnización. Entonces, ojo que no lo dice, es un desarrollo jurisprudencial. Entonces quiero que lo vean. Y hay una segunda parte del artículo que, si tú lo ves, fue analizado por la Corte Constitucional en una sentencia de constitucionalidad que se refirió sobre esto de la atención preventiva, que hasta dónde llega, hasta dónde no llega. Lo que quiero es que lean esa sentencia que les faltaba en la de justa causa. Llegamos aquí ya, bueno, tú termina. Sí, yo tenía una pregunta respecto de eso. Yo como empleador
puedo decidir, aunque después que pasen los 8 días y todo esto, puedo decidir no terminar el contrato y simplemente dejarlo suspendido. ¿Puedo decidir? No terminarlo, no hacer por justa causa, sino dejarlo suspendido por si lo llegan a absolver y no tener que pagar en el momento. Ahí lo malo es que ahí le pone un límite. Yo he visto que hay gente que lo hace, pero tiene un riesgo, porque la ley establece un límite de 8 días. Entonces, ¿hasta dónde se puede o no se puede? Es una discusión jurídica interesante. ¿Por qué interesante? Primero, la ley dice un límite de 8 días. Pero yo pudiera decir, pero es que la ley me establece el límite como un mínimo derecho. Y el 30 días es una justa causa. Entonces yo estoy dándote un derecho, un mejor derecho. Yo le podría decir que sí. Pero en últimas, yo te tengo una solución más fácil. ¿Cuál sería? Es una pregunta excelente para un parcial, escrito, con todo abierto. La persona lleva 40 días detenidas. Primer punto, por ser la causal de suspensión. Sí, no, ¿por qué? Segunda, pongamos que no le tengo que pagar los salarios. Si vamos a ver, lleva más de 40 días y yo no puedo, pongamos que la decisión del juez de tutela es que yo no puedo alegar esa causal, ¿le tengo que pagar los salarios? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Dice que sí. Yo digo que sí, pero es porque la doctora Mirna, cuando vino, nos comentó sobre una sentencia. En este momento no la tengo muy clara, pero era un caso que había, no, ni siquiera una sentencia, un caso que ella había manejado sobre una persona que estaba en la cárcel. Ellos no sabían que estaba en la cárcel, y cuando querían reunirse, esa persona nunca podía. Entonces empezaron a investigar por qué siempre era virtual y no presencial. Termina siendo que esta persona estaba en la cárcel, y no me acuerdo por qué, pero sí tuvieron que pagarle salarios, tuvieron que indemnizarla si la querían despedir. No me acuerdo si alguien más se acuerda con mayor detalle de lo que nos comentaron, pero... Sí, pues, o sea, digamos, en esa misma sentencia creo que fue porque sí estaba prestando el servicio. O sea, al fin y al cabo, como había prestación de servicio, pues tenían que indemnizarle el salario. Ojo, ahí está la respuesta, ponle punto a ella. Sofía Castro. Escúchenme, si no hay prestación de servicio, no hay salario. El salario es relacionado a el servicio prestado. Me salgo de la discusión de suspensión del contrato. Por eso digo que es una solución más fácil. Tú me prestaste salario, yo no te pago salario, te pego sueldos. Yo en ese sentido yo pudiera decir, o que está suspendido y en cualquier caso no hay pago de salarios. Yo utilizaría, si yo fuera abogado, cierra ventanas. ¿Qué diría yo en ese caso? Señor juez, yo suspendo el contrato de trabajo por esta causa. Pero como yo soy más garantista, no ejercí la justa causa. Yo suspendí la ley y se la extendí más allá de ese término perentorio de 8 días. A favor de él. Pero, en caso de discusión, señor juez, yo quiero decir que él no me prestó el servicio. Y si él no me prestó el servicio, yo estaba eximido de pagar el salario. Es decir, crea usted que es suspensión o no lo considere, yo aquí no tengo por qué pagar salario. Caso diferente del otro, que el tipo estaba prestando servicio. ¿Sí me explico? Ya. Porque el servicio se presta personalmente en el sitio o personalmente virtualmente. Sí, preguntas. Pero ya vieron cómo puede haber dos soluciones del mismo caso y uno, como litigante, de utilizarlas todas. Porque uno sabe el juez cuál le gusta más. Yo ahí tengo pues dos preguntas. La primera es, ¿cierto que las causales de suspensión son taxativas, cierto? Sí. Entonces, siguiendo por ahí, pues es que el artículo, el literal 6 dice que no exceda de 8 días, entonces si excede no es causal. Sí, es lo que te decía yo. Okay. Por eso es que te dije que era una discusión. Si no te hubiera dicho es pacífico. Yo te digo, vos, espérate. Ella me dice, aquí puede haber una discusión. Sí o no. Los que dicen
que no puede ser, dirán, es que aquí dice que exceda. Y eso excede. Interpretación exegética. Otra interpretación sistemática. Si bien es cierto aquí dice que no exceda, hay otra norma que me da una justa causa. Quiere decir que yo cuando pasé de aquí, pasé a la justa causa. Y yo estoy dando más. Yo estoy diciendo supraley. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú actúas por más allá de la ley, no te pueden castigar. Es el caso del incapacitado. El disciplinario es inmediatez. Pero si tú estás enfermo, ¿cómo lo hago? Estás en vacaciones, ¿cómo lo hago? ¿Sí me explico? O sea, ahí no operaron la inmediatez. O sea, yo lo suspendí. Entonces, mírate cómo me excedí la ley. ¿Por qué? Porque estoy dando un mejor derecho. Ojo, hasta que el derecho aguante. Porque hay gente que no, que te va a dar un derecho y me demoro 6 meses sin razón y no estoy siendo diligente, ahí ya sí no se puede. Pero yo por eso me protejo, como yo sé que hay una discusión y ustedes son abogados que no dejan meter los ladrones por la ventana, como yo sé la discusión, utilizo mi argumento adicional. Porque ¿por dónde se me va a meter? ¿Cuál es el peligro? El salario. Entonces yo tengo que decir ese argumento para aclarar el punto. ¿Sí? ¿Sigamos? Sí, doctor, digamos, si lo despiden porque estuvo bajo detención preventiva por más de 30 días, pero luego lo absuelven, sí. ¿No podría solicitarse el reintegro? Todos son dos cosas diferentes. Miren esa pregunta para que ustedes de alguna manera comiencen a ser todavía más técnicos y su cabeza sea, como les decía al principio, inteligencia artificial, que opere automáticamente. Muy buena pregunta. Miren todos, por favor. Si el tipo es absuelto, ¿yo puedo pedir el reintegro? ¿Sí o no? Todo depende. ¿Cuál es la consecuencia de la norma? Si yo soy aforado, fuero circunstancial, se no lo dieron, ¿verdad? El fuero circunstancial, empezaron a ver, fuero circunstancial, que es por negociación la consecuencia del reintegro. Entonces la respuesta es sí. Porque mi estabilidad era absoluta. Pero si yo era un empleado como Jorge, que no tiene ningún fuero, ¿cuál es la consecuencia? Estabilidad relativa, indemnización. Entonces, el problema es que es mal el despido, que es injusto. ¿Qué es lo que te debe interesar? La consecuencia es que es injusto. Ya dijo la Corte en la sentencia que vas a leer y lo que te acabo de decir, profesor. ¿Cuál es la consecuencia? Depende del derecho que tengas. Entonces tienes que ver el sistema. ¿Sí me explico? Para ver si me voy por el fuero, reintegro, o me voy por la indemnización. O, si el fuero está en discusión, me voy por las dos. Petición principal, reintegro, petición subsidiaria, indemnización. Las dos en el mismo acápite no, porque son excluyentes. Acuérdate que tú no puedes pedir lo que es excluyente. ¿Sí me explico? Tiene petición principal y subsidiaria. ¿Sí? Y en esa línea me interesa la indemnización. Si bien, digamos, no se puede solicitar que se le pague el salario porque no hubo prestación de servicio, la indemnización, ¿qué va a hacer? Pues el saldo... Ya, después vamos a ver. Ojo, todavía no nos hemos metido cuál es la tabla de indemnización. Ahorita vamos a ver, todavía nos queda la tabla de indemnización, que es una creencia. Nos faltan las indemnizaciones. Yo lo que te estoy diciendo es, primero la consecuencia. Ya tú sabes que despides el fuero porque el fuero te da reintegro o despido y es una circunstancia durante la vigencia del contrato. La terminación, las suspensiones son cosas durante la vigencia del contrato. Ya lo que viene después, que se paga o no se paga, después vemos. ¿Cuál es la consecuencia? Esas consecuencias las vamos a ver después, que yo las quiero dejar como para la segunda parte del semestre, porque en la segunda parte nos vamos a dedicar a calcular. Lo que viene en la segunda parte es cálculos. Yo les explico la indemnización y a sacar hojas para que aprendan a liquidar para consultorio o para los tíos, abuelos, lo que tengan que liquidar, servicios domésticos, lo que sea. Esa es la segunda parte. Liquidación de indemnización, liquidación de cesantías, de primas, pero eso. Para la segunda, con calculador en mano aquí. La primera, los conceptos para que lo tengan claro. Ya, preguntas. ¿Sí? Doctor, en el numeral 6 que estábamos hablando, ¿no se puede hablar también de una licencia no remunerada? Ese es el anterior. Lo que pasa es que
Es buena tu pregunta, mire lo que dice. ¿Se puede hablar de una licencia remunerada? Depende. Si tú hablas conmigo y dices, ay doctor, esto es injusto, después la licencia remunerada, ya no será esta, se encuadra en la otra. Pero yo tengo que cumplir otros supuestos. ¿Sí me explico? Tú puedes ir allá. Tú como asesora, si puedes tener una solución brillante, le dices, doctor Jorge está en la cárcel por una cosa injusta. Atropelló a una persona y la persona estaba borracha. Entonces lleva detención preventiva más de 8 días. ¿Tal? Entonces tú llegas donde mí, ¿qué hacemos? Y yo te pregunto a ti, tú con esos ojos de salvadora, coge y me dice, doctor Chapman, le tengo la salvación. Coge ahí, doctor Jorge, pídale una licencia al doctor Chapman. O todavía más inteligente, que Jorge trabaje con el computador allá virtual. Y yo voy a decir, rinde o no rinde y trabaja virtual. ¿Sí me explico? Mira que, miren una cosa, eso es lo que yo necesito en sus cabezas. Despiértese. ¿Qué necesito en sus cabezas? Que piense cómo con un mismo supuesto se pueden dar diferentes soluciones. Quiero que sean recursivos, que busquen, que cuestionen. El tipo está detenido preventivamente. Yo estaba nada más concentrado en la suspensión del contrato y el despido. Oye, puede darse una licencia o puede darse un trabajo virtual. Yo no puedo hacer teletrabajo desde la casa. ¿Por qué no? Si él no tiene prohibido trabajar con computador, siempre y cuando lo pueda hacer. ¿Puede o no puede? ¿O es detención domiciliaria? ¿Yo puedo cambiar las condiciones de ese trabajo? Claro que sí. Miren cómo una detención puede dar para varias cosas. ¿Qué es lo que no quiero que sean ustedes? Repito. ¿Qué es lo que no quiero que sean ustedes? Unos loros que llega un caso de detención domiciliaria, suspensión del contrato. ¿Qué pasó? Cuentan. ¿Es buen trabajador, es mal trabajador? ¿Tiene culpa o no tiene culpa? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué quieres? Miren la diferencia. La que tú quieras, yo te doy una solución jurídica. Ya. La inteligencia artificial solamente va a llegar. Notificación, es suspensión del contrato, no paga salario, no paga tal. No te va a dar las decisiones recursivas que se salen de su formato. En esa de pronto les gana a ustedes como abogados juniors. En la redacción de pronto, no sé, de pronto puede llegar. Pero en las otras no. Uno tiene que saber. Lo que usted los va a diferenciar para que la inteligencia artificial no le encante como abogado junior, que es su primera parte, es esto. Lo que hice y por eso le digo a las veces. ¿Cómo son recursivos? Hacen la pregunta enseguida. ¿Es buena gente o no es buena gente? ¿Qué quiere o no quiere? ¿Quedó claro? Listo. ¿Hay algún loro aquí? No, ¿verdad? No. Digan no, con ganas. Porque se pierde. ¿Hay loros? No. ¿Aquí hay abogados que se dejan meter los ladrones por la ventana? No. Listo. Entonces van a ganar el oral. Si son así, y es verdad, no, aquí no es que Dios y la patria los apremien, ganarán el oral. Listo. Séptima causal de suspensión. Por huelga declarada en la forma prevista en la ley. Entonces, la huelga también una causal de suspensión. Ya. Pero ojo, una cosa importante que va más allá de la suspensión, que yo quiero que la sepan que es transversal. Quien me la diga le doy 2 puntos, porque la hemos dicho en clase. De esto de suspensión hay una cosa que es transversal, porque esta suspensión genera un efecto, no salario ni no prestación de servicio, pero es taxativa. Pero hay una cosa transversal que uno debe tener claro en esta discusión relacionada a los efectos. ¿Cuál es? Una oportunidad. 5 personas pueden hablar, una sola oportunidad para cada uno que hable. ¿Cuál es la transversal? Que, pues no sé,
Pero pues se me hace que ¿Segura? O sea, igual aunque cuando se suspende el contrato yo no voy a trabajar. No, pero aquí ya no hay suspensión del contrato. O sea, está bien, pero no hay suspensión del contrato. Que hay una conclusión transversal que excede la suspensión del contrato, pero se parece a la suspensión del contrato. Agua es... ¿Cómo es? ¿Qué te lo pones? ¿Qué? Sí. Ah, no, agua pasó por aquí. Cate que no lo vi. Es como el aguacate está facilita. La huelga. ¿Y qué sería eso para este caso? Sería pues la suspensión, por lo que la otra persona no está cumpliendo con la prestación de servicio. Sí, pero también están metiendo en la suspensión. Yo quiero algo más macro, más general. Es como el aguacate, igualito fácil. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Sí. Hay algo, esto es como una especie. Si se dan estas 7 causales, surge este efecto. No hay salario y no hay pago de servicios. Pero hay algo más allá que excede eso, que pudiera ser como el género. ¿Licencia no remunerada? No, es una de las especies de las causales. Todo es parte de la ejecución del contrato, ¿no? Sí, pero algo más concreto. Discúlpenme, independientemente de la suspensión del contrato, el aguacate es, si no hay prestación de servicio, no hay pago de salarios, en ningún caso. Si no hay prestación de servicio, no hay pago de salarios, a menos que haya una justa causa. Después veremos cuáles son las justas causas. Pero eso es importante que se lo lleven. Eso es más importante que todo, porque eso no lo ven eso no lo ve la inteligencia artificial y eso no lo ven todos los abogados. Oigan, cuando no hay prestación de servicio, la regla general es que no hay pago de salarios, a menos que haya una justa causa o que haya una excepción que es el artículo 140 y ahorita lo vamos a ver. Pero si no hay prestación de servicio, no hay pago de salario. Y esa cosa que ustedes ven como el aguacate tan tonta es importantísima. Me pasó en pandemia. En pandemia, algo que no esperábamos, que no conocíamos, la gente no podía ir a trabajar. Porque si tú tenías contacto con alguien, te decían que no podías ir a trabajar. Eso no era una incapacidad. O sea, te ponían en aislamiento, ¿se acuerdan? Entonces no era una incapacidad, no era una causal de suspensión. Entonces, ¿qué hacía yo? ¿Pago el salario o no pago el salario? Todo el mundo decía que tenías que pagar el salario, porque lo asimilaba a justa causa. En mi opinión, tú lo podías hacer por holgura, pero yo podía no pagar el sueldo. ¿Por qué? No es una justa causa para votarte. No es una justa causa si tú te aislabas por una recomendación legal o una resolución del sistema de salud, que no es incapacidad, porque el aislamiento no era incapacidad. Ojo con eso. Si yo tengo aislamiento, no era incapacidad. Yo, de alguna manera, no había prestación de servicio, yo podía decir, no hay pago de salario. Pero esto puede ser fuerza mayor o caso mayor. El aislamiento hasta qué hora, cuando ya todo el mundo sabía que era pandemia, ya se dejó de ser fuerza mayor caso fortuito. O sea, todo el mundo sabía que si tú tenías contacto con alguien que tenía COVID, y por eso tenías que tener las medidas de prevención, tantos metros, tapaboca, no tapaboca. Pero lo que les quiero decir es, en un caso donde no haya prestación de servicio, uno puede decir, ojo, ese tipo no te prestó servicio, yo no sé, no hay pago de salarios. Sobre todo porque si usted ve la licencia, miren la licencia, dice, por licencia o permiso temporal concedido por el empleador. Discúlpame, hoy Jorge se choca en el carro y no va a trabajar. Yo le conseguí permiso. Él está incapacitado, tiene una incapacidad médica, no le pasó nada.
Porque es que hay una justa causa. ¿Cuáles son las justas causas? Una incapacidad médica de un médico, 3 días, 5 días, 6 meses, no está capacitado. Y él no prestó el servicio. La pregunta es, yo tengo que pagar el salario. Pero eso no sería fuerza mayor. Pudiéramos decir que el choque es una actividad de riesgo. Puede ser, por eso. El coño se volvió un semáforo, que fuerza mayor no sé. ¿Sí me explico? O sea, el choque yo no creo que se catalogue como fuerza mayor, o sea, sobre todo porque es una actividad de riesgo. Y 2, que hay que ver si tiene culpa o no tiene culpa. ¿Entiendes? Pero miren, o sea, ojo que el punto más allá del tema es, no hay una prestación de servicio, no hay una justa causa. Eso no lo sabe todo el mundo, yo no entiendo por qué. Y suena en la lógica, si no prestas el servicio y no te pago el salario. Tan sencillo como que agua pasó por aquí, cate que no lo vi, aguacate. El caballo blanco de Simón Bolívar, ¿de qué color es? Blanco. ¿Y cuántos se cachan? Y ella me mira con que sorprendida. En verdad, negro. El caballo blanco de Simón Bolívar, ¿de qué color es? Blanco. ¿Sí me explico? Porque la gente va rápido, no se asocia lo sencillo y lo deja ir. Ven acá, doctor, estoy de acuerdo con esto, de que esto suspende el contrato de trabajo y le da forma, le da orden, lo vuelve más estructurado, más organizado. Pero yo también le quiero decir, si un trabajador no me presta el servicio y no hay una justa causa que genere otro pago, usted no tiene por qué pagar el salario. Cuando tú ves los elementos del contrato, dice, lean, elemento salario es la contraprestación del servicio prestado. Si no hay servicio, ¿yo por qué tengo que pagar salario? Eso es importante que se lo lleven. Porque en la vida profesional van a encontrar casos como el de Jorge que se choca. Y entonces, la inteligencia artificial, ¿un choque de suspensión del contrato? No. No, pero de pronto no se encuadra en una cosa. Pero es que no hay, me voy al artículo 23. El salario es la contraprestación del servicio prestado. Usted no prestó. No se suspendió el contrato. El contrato está vigente, pero yo no te pago el salario ese día. ¿Sí me expliqué? ¿Cuáles son justas causas para pagar? Esas pónganmelas ahí en investigación. Una, artículo 140, que es salario sin prestación de servicio. Esa se la estoy soplando. Cuando el empleador, por culpa o por su disposición, conlleva que el trabajador no presta su servicio. Oye, Jorge, no vengas a trabajar hoy, tómate el día que hoy van a lavar, van a pintar la oficina. Yo le tengo que pagar el salario. Él no prestó el servicio por mi culpa o por mi disposición. ¿Sí me explico? Yo pago salarios, no se suspende. Diferencia con la suspensión del contrato. Si hay salario, lo que no hay es servicio. Entonces esta la pongo aquí. Art 140. No servicio, sí salario. Miren cómo de unas mismas cosas se dan varios fenómenos. En el caso del COVID, yo puedo decirle, ay, no vengas a pegarnos el COVID aquí, quédate allá, yo te pago. No, pero es que usted no me va a pagar. No, yo te pago, tranquilo. Es disposición mía. Culpa mía. En el caso que yo le estaba diciendo a ella, yo la pongo a pintar el salón y se exige una línea de vida, porque va a trabajar en altura, y yo no te la doy. Entonces, yo no presto el servicio. Yo no voy a despedir, pero yo no presto el servicio. Si usted no me da la línea de vida, yo no presto el servicio. Esto requiere esta norma de seguridad social, de seguridad. Ahí, ¿por qué no? ¿Yo le pago el salario o no le pago el salario? Le pago el salario, ¿por qué? Porque es por culpa mía. Hubo una omisión del deber de cuidado. Ya vieron otro caso. ¿Qué toca? 140. Hay suspensión del contrato en el caso de que yo no le dé el elemento de protección, o en el caso que le digo quédate en la casa que voy a pintar la oficina. No hay disposición del empleador y culpa del empleador. No servicio, sí salario. Ya, hay otro caso que es justa causa, que es incapacidades médicas.
¿Cuál es la incapacidad médica? ¿Cuál es la incapacidad médica? Usted la conoce. Va donde el médico le dice, usted tiene papera, 8 días de incapacidad. Usted tiene varicela, 10 días de incapacidad. O usted se accidentó, tantos días de incapacidad. ¿Ahí hay servicio? No. ¿Ahí hay salario? ¿Ah? No. Ahí hay un auxilio de incapacidad. En la incapacidad médica no hay servicio y lo que hay, esto, no hay servicio, pero aquí hay es un auxilio o una prestación de incapacidad. ¿Cuál es el artículo que habla de la incapacidad de los 180 días? Para dárselo para que lo lean, 90 días hasta la... Ya. Aquí lo que hay es un auxilio de incapacidad. Oye, no hay servicio y hay una incapacidad. ¿Cómo se paga ese auxilio de incapacidad? Ya le van a dar el artículo y un decreto reglamentario. Los 2 primeros días a cargo del empleador. 227. 227. Y el decreto que habla de los 2 primeros días. Ahora termino y se lo damos. 227. Los 2 primeros días de auxilio de incapacidad a cargo de quién? Del empleador. De ahí al 180, el tercero al 180, a cargo de la EPS. Oye, de ahí al 180 a cargo de la EPS. ¿Qué se da? ¿Salario? No, auxilio de incapacidad. Auxilio de incapacidad. Recordemos más adelante, para cuando hablemos de la indemnización, esa sentencia que habla de que cómo se tiene en cuenta el auxilio de incapacidad. Pero para la próxima clase cuando venga. Pero auxilio de incapacidad es lo que se da. Hasta el día 180. El artículo que les dijeron, ¿cuál es? 227 habla de esto. ¿Y qué dice? No dice quién la paga, la EPS, pero dice cómo se paga, cuál es la cuantía. Cuantía del auxilio de incapacidad, como no es salario, y por eso digo que es un auxilio o una prestación social, no es completo. Los primeros 90 días, incluyendo el del empleador, se pagan a las 2/3 partes del salario. 2/3 partes. Primeros 90 días. Ojo, incluyendo los del empleador, porque muchos empleadores se equivocan y como los 2 primeros están a cargo de él, pagan el 100. No, tú igual que la EPS tienes que pagar el 2/3 partes. Si tú quieres pagar el 100, allá tú. Incluso todavía hay empleadores que pagan la diferencia cuando la paga la EPS, las 2/3 partes. Pero lo que dice la ley es que tú pagas las 2/3 partes. Los primeros 90 días. Del 90 al 180, 50%. Entonces repitan conmigo, para que se me despierten en estos últimos 8 minutos y vayan a su clase siguiente animados. Los primeros 2 primeros días, ¿a cargo de quién? Los primeros 90 días, ¿con qué porcentaje se pagan? 2/3. 2/3. Y del 90 al 180, El 50%. la mitad. Los empleadores a veces se equivocan los 2 primeros días. Esa es la consecuencia. ¿Es salario? No, un auxilio de incapacidad. Y lo otro es una prestación de servicio. Entonces, esto es muy importante, pero nadie me ha preguntado, ¿y qué pasa después de los 180 días? No, le corresponde a la AFP, al fondo de pensiones, pagar las incapacidades. Excepto cuando la EPS no ha cumplido los deberes durante los 180 días. Le corresponde después del día 181 a la AFP o al fondo de pensiones, excepto cuando la EPS no ha cumplido sus obligaciones dentro de los 180 días, que en ese caso sigue ahí asumiendo. El fondo se releva. O sea, después de 180 días, AFP, a menos que la EPS no haya cumplido su obligación de buscar la calificación del caso y la evaluación. Si no ha cumplido sus obligaciones, le corresponde seguir a la EPS. Pregunta aquí, pregunta ahí. Es que en el artículo 53 dice que no se paga el salario, pero se siguen pagando las demás cosas, como sería cesantía, seguridad social y eso. Pero como no se paga el salario, no me estarían pagando la prima, pero el contrato sigue vigente, entonces sí tendría derecho a la prima. Pues miren, ella me está haciendo una pregunta del artículo 53, los efectos. ¿Qué se paga y qué no se paga? La pregunta que yo les diría es, ¿por qué eso que ella dice no cabe acá?
No es salarial. Estamos hablando del salario, solamente del salario. Dígamela técnicamente. Estamos hablando de la justa causa. No es salarial. Estamos hablando de la suspensión, estamos hablando de cuando no hay... Eso, punto acá. No estamos hablando de la suspensión del contrato de trabajo. Nos salimos un momentico. Yo comencé con la suspensión porque es el capítulo que nos toca. Pero recuerden que yo les dije que yo quería que su conocimiento fuera como integral, 360 grados. Entonces yo me voy más allá de las causales de suspensión y yo te comienzo a explicar. Ojo, mira, una cosa es la suspensión, pero aparte de eso, ojo, ten en cuenta, porque como a todos nos enseñan la suspensión del contrato, cuando un Jorge se choca, quiere buscar la suspensión del contrato para no pagar salarios, pero te vas a encontrar con una realidad que no cabe en la suspensión y te quedas sin solución. Entonces te digo, hay otra solución general, que es la no prestación de servicios. Si no hay prestación de servicios, no hay salario. Y como me meto en el género, la suspensión es una del género, también te digo, pero espérate, hay unos casitos en que no hay servicio, porque es que yo te estoy hablando de que no hay los elementos del contrato, no servicios, no salarios. Yo te hablo, espérate, hay un casito que está lejos, donde tú no prestas servicios, pero yo te pago salarios. Porque si yo no te lo digo, cuando te hablen de ese caso, tú vas a decir, suspensión del contrato. No, esa no es la medicina. Ahí la medicina es el 140. Pero después va a haber otro que no presta servicio y él me trae, se chocó y es tronco de vivo, y en vez de irse, va a la EPS y trae una incapacidad. El mismo caso. Como ya tiene la incapacidad, ya es una justa causa. Entonces ya es incapacidad. Ya no es ni suspensión, ni 140, ni no prestación de servicio, es una justa causa. ¿Sí me expliqué? Ya. ¿Preguntas? Sí, pero acá ya. Doctor, es que en el artículo dice enfermedad no profesional. Sí. Entonces, ¿cómo es el caso? O sea, enfermedad profesional. Buena pregunta, excelente pregunta. Yo te estoy diciendo enfermedad no profesional, que bien, dale un punto por curiosa. Y queremos este así. Valeria Cabrera. Bien. Cabrera. Yo estaba hablando del caso de Jorge. Jorge se chocó y fue a pedir incapacidad médica. Ese es no profesional. Pero la profesional también se paga incapacidad. Pero ya es a cargo de quién? De la ARL. Entonces aquí, si es común, EPS y esas son las reglas. Ojo. Si es profesional, ARL. Ojo, que aquí no estamos hablando de seguridad social. Yo no te voy a preguntar, pero para que lo tengas. Sea el primer abordaje de tu clase de seguridad social. Porque es EPS, ARL, eso es seguridad social. Pero para que tú sepas, perdóname, ahí no se presta el servicio, pero dependiendo del riesgo, es el que paga la incapacidad. Y te lo explico. Temas comunes, EPS. Temas profesionales, ARL. Doctor, ¿y por qué el fondo paga después del 180 días? Recuerda que los fondos de pensiones te cubren el riesgo de vejez e invalidez. Entonces ya más de 180 días ya no es tanto común, sino ya es como que vete para la pensión. Y por eso cubre. Pero depende del riesgo. Pero no profundicemos en seguridad social, solamente esta regla de las 2/3 partes se la aplica es para EPS. Buen apunte. La otra no es EPS y ARL. Este es una... Uy, esta letra sí, yo creo que sí. Pues listo. Entonces, para cerrar, que nos quedan 2 minutos, queda pendiente el tema de los efectos. ¿Ustedes tienen, cómo están de exámenes orales la próxima? Llenos. No quisieran, no, lo iba a hacer, que lo pasáramos para más adelante. Sí, señor. Pero entonces no lo hacemos en clase. Porque le estoy dando una semana más. Una negociación. Pero dependería del día. Yo tengo que hacer el examen. Puede ser de pronto en clase, pero yo tengo que entregar notas hasta el 27. Entonces, o sea, con el que ustedes me den la libertad, no, hasta el 27 tengo yo. Pues podríamos usarla. O sea, yo pudiera hacerlo, pasarlo del 17 para más adelante, damos la clase el 17, seguimos para terminar suspensión y lo otro que podamos terminar y queda para la siguiente semana. Fijamos qué día, el 17, que ya yo sé mi agenda pero ya quedan comprometidos con ustedes, conmigo, el que puede ser en horario diferente.
¿Estamos de acuerdo? ¿Mayoría está de acuerdo? ¿Hay alguien que no? ¿No están de acuerdo? Pero bueno, dile que los inviten a un pastel.